Bien, estamos analizando un programa de apoyo al desarrollo turístico en Bolivia, que se ha ejecutado en el periodo 2002 al 2010. Este programa, un programa como cualquier otro, tiene un objetivo central y tiene objetivos específicos, y todos los proyectos que están dentro del programa contribuyen de alguna manera a ese objetivo general. El objetivo general que se había planteado en el programa era financiar, aprobar, construir proyectos de desarrollo turístico sostenible en Bolivia, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y hemos ejecutado por el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Turismo. Y había dos entidades que se han hecho cargo de la ejecución del programa: la unidad coordinadora del programa, que se ha abocado fundamentalmente a lo que es la promoción de Bolivia como destino turístico y la reglamentación de las actividades turísticas. Y una segunda entidad que era el FONDECIP, que se ha ocupado fundamentalmente de lo que era la aprobación y el financiamiento y construcción de los proyectos que habían sido sometidos a consideración del financiamiento del programa. En esta segunda instancia, yo he participado directamente como coordinador del subprograma 2 y he estado relacionado con con la aprobación, el financiamiento y la construcción de los proyectos que hemos estado viendo. Vamos a ver ahora, para completar el panorama, los pequeños proyectos que han sido, algunos de los pequeños proyectos que han sido financiados a través de este programa de turismo. Entonces, solamente vamos a considerar dos proyectos. Aquí había seleccionado unos 4, pero bien, ¿qué características tenían estos pequeños proyectos? Algunas características estaban orientadas, el financiamiento de estos proyectos estaba orientado digamos, a las comunidades, a los municipios, donde también podían participar ONGs, de tal manera que la ejecución de esos proyectos estaba fundamentalmente orientada al sector público. Una otra característica es que el programa podía financiar hasta el 90% del costo total del proyecto. El costo total del proyecto era hasta $100,000 por proyecto. Veamos algunos de estos proyectos. Además, la ejecución de la construcción de esos proyectos debería realizarse en 18 meses. Hay un proyecto que se llama Dinamización de la Gruta de San Pedro en Sorata. Aquí está el nombre, etcétera, cuando ha sido presentado en el primer concurso en el año 2003. La localización en La Paz, el costo total del proyecto era $99,965, fondos del BID, $89,000 y proponente y otros $10,000. ¿Cuál era, digamos, el propósito de este proyecto? Dinamizar la actividad turística de la Gruta de San Pedro de Sorata, mejorando y ampliando la oferta actual e incorporando para este cometido a la comunidad de la comarca como directa beneficiaria y miembro activo en la gestión del proyecto. Si ustedes conocen Sorata, uno de los atractivos que tiene Sorata, aparte del clima, es, diremos, la Gruta de San Pedro. Entonces, de acuerdo al concurso que se realizaron, digamos, el proponente era la comarca de San Pedro de Sorata, junto con una ONG, presentaron el proyecto y este proyecto fue aprobado. Fue aprobado y luego fue financiado y se construyó lo siguiente: mejoramiento de la ruta de acceso Sorata-Gruta, 16 kilómetros y construcción de 2 paraderos miradores. Electrificación e instalación de la línea de alta y media tensión para la comarca, la escuela y la gruta, 4.7 kilómetros aproximadamente. En el interior de la gruta, iluminación, mejoramiento del camino de recorrido, construcción de 3 embarcaderos,
sobre la laguna, equipamiento con 8 botes, escenario y mirador al inicio de la laguna. Entonces, al interior de la gruta se ha iluminado la gruta porque antes estaba completamente a oscuras y los, digamos, los visitantes deberían entrar a la gruta provistos de una iluminación artificial como antorchas, por ejemplo. En ese sentido se ha mejorado, digamos, iluminando la gruta, de tal manera que los visitantes puedan gozar de ese atractivo turístico. En el exterior de la gruta dice construcción de ingreso, boletería, baños, bares, snacks, senderos de acceso al parqueo de coches, construcción de 2 cabañas de hospedaje, parque de juegos y pasilleros, y capacitación en administración del proyecto a los miembros de la comarca de San Pedro. Aquí tenemos algunas, aquí está la gruta de San Pedro, está, como se había mencionado, la iluminación de la gruta, de tal manera que las personas podrían, digamos, entrar a la gruta sin ningún problema. Los miradores, el ingreso a la gruta de San Pedro, los albergues que se han construido cerca de la gruta para, digamos, hospedar a los visitantes de la gruta de San Pedro. Hay un parque infantil, etcétera. Esto lo vamos a pasar y vamos a ir directamente a este es un proyecto que está cerca a la ciudad de La Paz. Está aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de La Paz. Se llama Dinamización Turística en la Laguna de Pampalarama. Este proyecto fue presentado en el 4º concurso, el año 2005. La entidad fue el Gobierno Municipal de La Paz y la Subalcaldía de Jampaturi. El costo total, $99,998, fondos del Banco Interamericano, $89,000, y el proponente y otros $10,200. ¿Cuál era, digamos, el propósito de este proyecto? Dinamizar el turismo de la laguna de Pampalarama y del área circundante, mejorando la oferta recreacional y turística actual. Descripción del proyecto: diseño y construcción de un atracadero, diseño y construcción de un albergue, construcción de senderos de interpretación, equipamiento y señalización, capacitación y promoción turística. Aquí tenemos el albergue en Pampalarama, que está administrado por la comunidad. Ahí está la laguna. Y en ese albergue que está administrado por la comunidad, pues los turistas pueden, digamos, pasar 1 o 2 noches. Como les digo, está cerca de la ciudad de La Paz, aproximadamente a unos 45 minutos de viaje. Cuando había, digamos, las clases presenciales, alguna vez hemos viajado, hemos ido a visitar este proyecto con los alumnos de proyectos 1 y proyectos 2, para mostrarles cómo hemos implementado este proyecto, cuál ha sido el propósito, desde dónde se ha iniciado digamos, la construcción, la preparación del proyecto a cargo de la comunidad y la ONG, y luego la aprobación y financiamiento a cargo de el FONDECIP y a cargo de un equipo, digamos, conformado por, ya los he mencionado, para la parte de aprobación se conformó un comité de evaluación de proyectos constituido por 6 personas. Una vez que se aprueban los proyectos, se firma un contrato entre el FONDECIP y la entidad proponente, y luego se pasa a la ejecución del proyecto. En ese sentido, este proyecto fue construido bajo ese financiamiento y alberga a los, digamos, turistas que principalmente llegan de la ciudad de La Paz. Este es un proyecto muy interesante, se llama Museo Minero Histórico del Cerro Rico Diego Hualpa. El concurso de presentación ha sido el 5º concurso, el año 2006. La entidad proponente, la Fundación Diego Hualpa.
Las entidades participantes, aparte de la prefectura del departamento, prefectura en ese entonces, ahora gobernaciones, la alcaldía, la Cámara de Hoteleros, el Comité Cívico de Potosí, etc. El financiamiento, el costo total, 99.305, fondos del financiador, 89.000, y los proponentes y otros 10.000. ¿Por qué es interesante este proyecto? Aparte de los que ya hemos visto. Dice, objetivo del proyecto, incorporar un nuevo atractivo turístico a la ciudad de Potosí, combinando la natural del Cerro Rico con la intervención humana, los socavones mineros. Descripción del proyecto, infraestructura, construcción de obras en el interior, mina, recepción, auditorium, salas de exposición. Capacitación, implementación de cursos, talleres y conferencias de capacitación en temas relacionados con el museo y la minería en el Cerro Rico. De por sí es un proyecto interesante, ¿por qué? Porque Potosí es una ciudad turística, ¿verdad? Tiene, digamos, la Casa de la Moneda, tiene la parte religiosa, arquitectónica del centro de la ciudad, etcétera. Y un atractivo adicional es, diremos, la minería. Entonces, en este proyecto se pensó habilitar salas de exposición al interior de la mina, de tal manera que los visitantes puedan ingresar al Cerro Rico, puedan ingresar a la mina y, diremos, en esas salas de exposición había un convenio establecido entre el proyecto y la Comibol para que en esas salas se pueda exponer los, digamos, las maquinarias y equipos que han sido históricos porque han permitido que se pueda explotar la plata principalmente en el Cerro Rico de Potosí. Aquí tenemos el ingreso, bueno, ahí está el cerro, este es el ingreso a ese museo. Aquí están las salas que han sido habilitadas, dentro de la mina. Se han construido algunos íconos. Aquí están digamos, el perforista que está arrastrando un vagón de minerales. Perdón, vamos a volver. Pues que quiero ampliar un poco y no puedo. Bueno, aquí están, por ejemplo, el perforista, está el tío, está una réplica de la Catedral de Potosí, está la Palliri, etcétera. Algunos personajes que son característicos de la explotación minera. Entonces, decíamos que este proyecto es muy interesante porque está combinando, por una parte, el atractivo turístico que es el Cerro Rico de Potosí y por otra parte, poder transitar dentro del Cerro Rico a través de las galerías que se han construido, donde se están exponiendo alguna maquinaria y equipo de esa época. Bien, con esto hemos concluido la parte de exposición de los proyectos y vamos a... Voy a dejar de compartir un momento para ver si tienen alguna pregunta respecto a este programa específico de turismo. Se ha financiado fundamentalmente dos tipos de proyectos. Hemos mencionado los proyectos demostrativos, básicamente orientados a una alianza estratégica entre el sector privado y las comunidades. La segunda característica importante era que el costo total del proyecto era de hasta $1 millón por proyecto y el financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo, podía financiar hasta 500.000, hasta el 50% en actividades elegibles. No podía financiar actividades o digamos que estaban relacionadas específicamente con el sector privado. Hemos visto algunos de los proyectos en este contexto, como por ejemplo la red de Hoteles Taika, que trata de aprovechar todos los atractivos turísticos que tiene la región sur de Potosí, el Salar de Uyuni y la reserva Eduardo Baroa, donde está la Laguna Verde, Laguna Colorada, etc. Hemos visto otro proyecto que es el Parque Cretácico. Actualmente es uno de los principales ingresos turísticos
de la ciudad de Sucre. Ha sido construido en base a un atractivo turístico que eran las huellas de dinosaurios, las más, digamos, extensas del mundo, calificada por expertos en ese sentido, y aprovechando ese atractivo se ha construido un parque temático que ha tratado de recrear la flora y fauna de aquella época. Bueno, entre los pequeños proyectos hemos visto los que hemos mencionado últimamente, que son, digamos, la dinamización de la Gruta de San Pedro en Sorata, Pampalarama, que está cerca a la ciudad de La Paz, y finalmente el Museo Diego Hualpa en Potosí. Bien. Si tienen algún comentario o alguna pregunta relacionada con este programa, con todo gusto. Si no, seguimos avanzando la materia. Voy a compartir la pantalla y vamos a... Bien. Hay una serie, bueno, hay una clasificación de proyectos y vamos a tomar algunas clasificaciones que son las siguientes. En primer lugar, según el tipo de bienes y los servicios que genera el proyecto. Los proyectos podrían clasificarse en proyectos que generan bienes de consumo final. Los bienes de consumo final son bienes que las personas pueden utilizar directamente sin ninguna transformación adicional. Entonces hay proyectos que generan bienes de consumo final, tales como la PIR, que genera productos lácteos, alguna entidad que fabrica prendas de vestir, etcétera. Proyectos que generan bienes intermedios. Los bienes intermedios son bienes que pueden dar lugar a bienes de consumo final, tal como el hilo de algodón, por ejemplo. El hilo de algodón es un bien intermedio que no puede ser directamente usado por los habitantes de una región. Ese bien intermedio tiene que ser transformado y ese bien intermedio, que es el hilo de algodón, da lugar a bienes de consumo final como, por ejemplo, las bolsas donde se almacena y se transporta, qué sé yo, el azúcar, el arroz, etcétera. O pueden dar lugar también a la fabricación, por ejemplo, de camisas. El hilo de algodón puede dar lugar a la fabricación de camisas. Entonces, ese bien intermedio está dando lugar a un bien o bienes de consumo final. Un bien intermedio también es el acero. El acero no se puede utilizar directamente, pero este acero puede ser transformado, por ejemplo, en maquinaria agrícola. Y por lo tanto, ese bien intermedio, que es el acero, está dando lugar a un bien de capital que es la maquinaria agrícola. Y finalmente hay proyectos que generan bienes de capital. Los bienes de capital son bienes que incrementan, digamos, la eficiencia digamos, del trabajo humano. Dentro de esos bienes de capital están las construcciones, están las maquinarias y equipos, y entonces hay proyectos que están orientados a generar este tipo de bienes. Esa es una primera clasificación. Una segunda clasificación de los proyectos, según los sectores productivos. Se pueden clasificar en proyectos agropecuarios que abarcan todo el campo de la producción animal y vegetal, proyectos forestales, pesqueros, proyectos de riego, de mecanización agrícola, etc. Proyectos industriales en los cuales hay un proceso de fabricación, también denominado proceso industrial, manufacturero. Aquí se pueden incluir la producción de bienes y servicios que van a transformar la materia prima en producto terminado. Los proyectos de infraestructura social relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Por ejemplo, educación
salud, redes de agua potable y alcantarillado, etc. Proyectos de infraestructura económica que le proveen a la actividad económica de los insumos necesarios para que esta actividad económica pueda realizarse, tales como carreteras, construcción de hidroeléctricas, etc. Y finalmente, los proyectos de servicios, que generan servicios en lugar de generar bienes. Proyectos de servicios que pueden estar orientados a por ejemplo, proyectos en la banca, la prestación de cualquier tipo de servicio. Entonces, esta es una segunda clasificación más amplia que la anterior, según los sectores productivos. Hay una tercera clasificación que es interesante. La clasificación según la óptica de evaluación de proyectos. Proyectos que generan bienes específicos o de mercado, proyectos que generan bienes públicos y proyectos que generan bienes semipúblicos. Vayamos analizando esta clasificación, proyectos que generan bienes específicos o de mercado. ¿Cuáles son los bienes específicos o de mercado? Son bienes que tienen ciertas características, entre ellos que el consumo de este tipo de bienes por una persona de la sociedad impide que otra persona lo pueda consumir al mismo tiempo. El consumo es voluntario, el consumo se realiza en unidades divisibles y por estas razones y estas características, el flujo de bienes y servicios en el mercado se realiza a través de la oferta y la demanda que tiene la población por estos bienes o servicios. Es el caso, por ejemplo, de los, 250 centímetros cúbicos de café que han consumido ustedes en el curso de la mañana, en su desayuno. Esos 250 centímetros cúbicos de café los han consumido ustedes, los han consumido voluntariamente, ¿verdad? Y evidentemente eso ha impedido el consumo de ese bien, ha impedido que otra persona pueda consumir esos 250 centímetros cúbicos de café. Han podido consumir una porción igual de leche, de chocolate, etcétera. Y ese consumo ha sido voluntario, ese consumo ha hecho que el bien desaparezca, ¿verdad? Y como decimos, el precio del bien está claramente identificado para una persona en particular. Si ustedes han consumido 200 centímetros cúbicos de leche, una bolsa de leche que tiene, digamos, 1 litro cuesta aproximadamente 6 bolivianos, por lo tanto podríamos decir que esos centímetros cúbicos que han consumido en el curso de la mañana vale o cuesta 2 bolivianos. Este tipo de proyectos, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, producción de productos lácteos, pueden ser la vestimenta que en este momento están luciendo ustedes para asistir a esta clase. Esa vestimenta que ustedes están luciendo en este momento impide que otra persona lo pueda usar al mismo tiempo. Por lo tanto, ustedes podrían dejar de usar esa prenda más tarde y esa prenda podría ser usada por otra persona, pero en este momento el uso de esa prenda de vestir por ustedes está impidiendo que otra persona lo pueda usar al mismo tiempo. Por eso decimos que además el precio de esa vestimenta está claramente identificada para la persona en particular. Los proyectos que generan este tipo de bienes deberían ser evaluados a través de lo que se llama una evaluación privada financiera, identificando los beneficios o ingresos desde el punto de vista financiero y identificando los costos desde el punto de vista financiero para poderlos comparar y tomar una decisión si es conveniente o no conveniente la implementación de ese proyecto. Entonces, como vemos actualmente, este tipo de proyectos está siendo generado no solamente por el sector privado, sino también por el sector público, ¿verdad? El sector público, a través de Lácteosmol, por ejemplo, ha incursionado en la producción de productos lácteos. Pero evidentemente, la evaluación de ese proyecto financiado por el sector público
a través de las empresas que administra el Estado, a través del CEDEM, ¿verdad? Tienen que ser evaluados mediante una evaluación privada financiera, la cual se demuestre que los ingresos de ese proyecto son mucho más grandes que los costos en los cuales se incluyen para producir esos productos. Porque están compitiendo con otras empresas del sector privado, tales como la PIL o como, digamos, Delicia. Por lo tanto, si Lactosbol quiere ser competitivo, tendría que producir eficientemente sus productos y evaluar el proyecto a través de una evaluación privada financiera. Entonces, estamos precisando que independientemente de que esos proyectos sean generados por el sector privado o por el sector público, la evaluación de esos proyectos debería realizarse a través de una evaluación privada financiera, de tal manera que esos proyectos sean sostenibles financieramente a través del tiempo. Que no nos ocurra que si Lactosbol está mal administrada y para poder competir con el sector privado como son la PIL o Delicia, haya una subvención del Estado para que eso sea posible. Eso no es razonable, puesto que todos los bolivianos estaríamos contribuyendo si eso ocurre en esa subvención a esa planta que debería ser rentable financieramente. Bien. Esos son los proyectos que generan bienes específicos de mercado. Proyectos que generan bienes públicos. Los bienes públicos tienen características totalmente diferentes a los bienes específicos o de mercado. Los bienes públicos o servicios, bienes o servicios públicos, cuando una persona, digamos, consume este tipo de bienes o servicios, no impide que otras personas lo puedan consumir al mismo tiempo. Por otra parte, el consumo no es voluntario, es involuntario, y por estas características, diremos, el precio de estos bienes para una persona en particular no está claramente identificado. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la seguridad ciudadana, la pureza ambiental. Entonces, la pureza ambiental, tenemos una pureza ambiental en la ciudad de La Paz, que en días soleados nos permite, por ejemplo, ver el Illimani, ¿verdad? Entonces, obviamente, ese es un bien público. Las carreteras, la canalización de ríos, etcétera, son bienes públicos. En una carretera, por ejemplo, no podemos identificar claramente cuál sería el precio que deberíamos cobrar a un usuario por el uso de la carretera. Y esta además no tiene peaje, pues ¿cuánto debería pagar una persona por transitar la carretera La Paz-Oruro o la carretera Caracollo-Cochabamba? Si estamos pensando que no tenemos, digamos, peajes en los cuales se pueda cobrar por el tránsito por esa carretera. Entonces, dada esa circunstancia, el precio de estos bienes está relacionada con los impuestos. Pero los impuestos son, digamos, coercitivos, de tal manera que no están reflejando, en verdad, el valor que tiene para una persona en particular este tipo de bienes. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar cualquiera de los que asisten a esta clase por tener esa pureza ambiental que tenemos en la ciudad de La Paz? Si comparamos esa pureza ambiental con, por ejemplo, una ciudad cercana a Santiago de Chile, tiene pues, está totalmente, hay una polución ambiental que no permite, digamos, visualizar qué está ocurriendo alrededor de Santiago. No sabemos si tienen cerros, no tienen cerros, etcétera. No se puede ver. En cambio, en la ciudad de La Paz, evidentemente, hay una pureza ambiental que en días soleados nos permiten gozar de ese espectáculo interesante, maravilloso que es el Illimani. Pero ¿cuánto está dispuesto a pagar una persona por tener esa pureza ambiental? Seguramente estaría dispuesto a pagar nada, ¿verdad? Por esa razón es que el Estado, el gobierno, debería ocuparse de estos bienes para proveer de bienes y servicios públicos a la población que va a usar este tipo de bienes. Y finalmente están los proyectos que generan bienes semipúblicos.
Estos bienes semipúblicos tienen características de ambos tipos de bienes. Por una parte, las personas que usan este tipo de bienes o servicios no impiden que otra persona lo puede usar al mismo tiempo. Por otra parte, el precio de estos bienes o servicios está claramente identificado para una persona en particular. Es el caso, por ejemplo, de la educación superior. ¿Qué pasa con la educación superior? Evidentemente, si ustedes han ingresado a la universidad, están adquiriendo ciertos conocimientos. Eso no impide que otras personas que están ingresando también a la universidad y están siguiendo la misma carrera, ¿verdad?, puedan también adquirir esos conocimientos. Por otra parte, el precio de esos servicios está claramente identificado. Ustedes pagan, creo, 27 bolivianos por la matrícula anual. Esos 27 bolivianos, realmente, si ustedes se ponen a pensar, es pues, discúlpenme la palabra, es ridículo, ¿verdad? O sea, ustedes gastan eso en un viernes de soltero, seguramente en 2 cervezas y eso, ¿verdad? Esos 27 bolivianos o 30 bolivianos que pagan como matrícula, evidentemente les permite, gracias al esfuerzo de toda la comunidad universitaria, adquirir ciertos conocimientos. Entonces, esa es la característica de los bienes semipúblicos, que las personas pueden, digamos, gozar de estos bienes haciendo que otras personas puedan gozar también al mismo tiempo del mismo servicio. Le hemos dado el ejemplo, hay muchos estudiantes dentro de la carrera de ingeniería industrial, todos ellos pueden adquirir los conocimientos que les imparte la carrera de ingeniería industrial. Por otra parte, el precio de estos bienes está claramente identificado para una persona en particular. Ustedes pagan 27 bolivianos por la matrícula. Si ustedes quisieran entrar a otra universidad que ofrece la misma carrera, tendrían que pagar no sé cuánto. Seguramente el valor de un semestre será pues aproximadamente, a ver, unos 1.000 bolivianos, 1.500 por semestre. Entonces, evidentemente, el precio está claramente identificado para una persona en particular. Los proyectos que generan bienes semipúblicos pueden ser generados por el sector privado, tal como ocurre con las universidades privadas, y puede ser también realizado por el sector público, como ocurre con la Universidad Mayor de San Andrés. Bien, creo que este tipo de clasificación de los proyectos es interesante dada la perspectiva de evaluación. Los proyectos que generan bienes públicos tienen que ser evaluados a través de una evaluación económica y social para tomar la decisión de invertir o no invertir en ese proyecto. En tanto que los proyectos que generan bienes específicos de mercado, hemos mencionado que deberían ser evaluados mediante una evaluación privada financiera. Luego vamos a ver en proyecto 2 la complementariedad que debería existir entre la evaluación privada financiera y la evaluación económica y social. Bien. Ya hemos mencionado esto, ¿verdad? Bienes públicos, etc. Aquí hay un cuadro interesante. Dice etapas principales de un proyecto. Hay 2 etapas claramente identificadas. La preparación de proyectos o formulación de proyectos y la evaluación de esos proyectos. En la fase de preparación, ¿cuál es el objetivo? Bueno, hemos tomado la definición de un proyecto dada por el ILPES. Y hemos visto esa definición. Dice, el objetivo de la preparación, formulación de proyectos es formular un plan de acción para la producción de bienes y o servicios con el propósito de obtener una ventaja económica o social. Aquí estamos formulando un plan. Vamos a ver en qué consiste ese plan. Ese es el proyecto. ¿Con qué objetivo? Producir bienes y o servicios. ¿Para qué?
para obtener una ventaja económica o social. Ya hemos mencionado, obtenemos una ventaja económica cuando el inversionista lo que busca es un lucro, ganar dinero. Y obtenemos una ventaja social cuando a través del proyecto lo que se quiere hacer es beneficiar a la comunidad, dotar de agua potable a la localidad de Viacha porque no tienen agua potable. Estamos tratando de obtener una ventaja social beneficiando a la población de Viacha. Bien. En esta primera, ¿quiénes preparan los proyectos? Preparan o formulan proyectos personas, equipos multidisciplinarios que tienen el conocimiento, el criterio para poder formular adecuadamente un proyecto. Aquí podemos ser, diremos, pintores. Y podemos ser tan excelsos pintores como Degas, Monet, Salvador Dalí, o simplemente vamos a ser pintores de brocha gorda. Pintores de brocha gorda porque no hemos adquirido los conocimientos suficientes, no tenemos la experiencia necesaria y no tenemos fundamentalmente el criterio para poder formular, preparar un adecuado proyecto. Entonces ya les digo, aquí podemos ser tan eximios como un pintor, como Degas, Monet, etcétera, o pintores de brocha gorda. Esta primera etapa de formulación del proyecto puede dividirse en dos subetapas. Obtener información y una segunda subetapa, sistematizar esa información para construir lo que se llama el flujo de caja. Ya hemos visto en la definición del proyecto del señor Fontaine que cuando estamos de caja. Bien, en la primera subetapa estamos obteniendo información acerca de qué aspectos, acerca del aspecto de mercado, aspectos técnicos como tamaño del proyecto, bueno, mercado del proyecto, aquí, ¿cuál es el mercado objetivo al cual queremos llegar? Aspectos técnicos como el tamaño, ¿cuál es el tamaño del proyecto? ¿Dónde va a estar localizado? ¿Dónde va a estar ubicado el proyecto? Relacionado con la ingeniería del proyecto, ¿cuál va a ser la maquinaria y equipo que vamos a utilizar? ¿Cómo podemos responder a la pregunta cómo obtener el bien o servicio objeto del proyecto? Eso atañe a lo que es la ingeniería del proyecto. Luego, digamos, obtenemos información y analizamos esa información respecto a la organización que se va a hacer cargo, cuál va a ser el tipo de organización que se va a hacer cargo del proyecto, información de los aspectos legales y los aspectos ambientales. En esta primera etapa, hacemos todos estos estudios con el propósito de obtener información. Esa información en una segunda subetapa se sistematiza a través del estudio económico financiero. El estudio económico financiero entonces está ordenando la información que hemos recabado a través de los anteriores estudios. Está sistematizando esa información y se añaden otros aspectos, otra información adicional que es importante para la formulación del proyecto, como son los aspectos tributarios. Es decir, en algunas zonas del país, por ejemplo, en el Alto, se dan ciertas ventajas tributarias para atraer las inversiones. No van a pagar impuestos los próximos 5 años. Entonces hay que considerar esos aspectos tributarios en esta segunda subetapa relacionadas con el lugar, la zona en la cual se va a implementar el proyecto. Y además se incorporan otra información como son las condiciones de financiamiento. Hemos visto en el ejemplo que hemos analizado en la clase pasada que, por ejemplo, ese programa de apoyo al desarrollo turístico tenía ciertas condiciones de financiamiento. Para proyectos demostrativos solamente financiaba hasta el 50% del costo total del proyecto
y además había, digamos, ese 50% estaba dirigido a lo que se llamaban condiciones elegibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente estaba orientado un poco al sector privado, pero en alianza con las comunidades. Otra condición para los pequeños proyectos era que los pequeños proyectos solamente podían participar el sector público, ¿verdad? Y en ese contexto, el financiador podía otorgarle hasta el 90% del costo total del proyecto. Entonces, esas condiciones de financiamiento tienen que ser incorporadas en el proyecto. Porque existen, digamos, condiciones particulares incorporadas en el proyecto para su formulación. Esa es la primera etapa. Ahora, hemos mencionado, ¿verdad?, que enseguida vamos a recalcar lo que estoy mencionando, que tiene que ser un equipo multidisciplinario quien debería formular los proyectos. Enseguida vamos a ver algún ejemplo. La segunda subetapa es la evaluación. La evaluación, ¿cuál es el emitir un juicio acerca de la bondad del plan propuesto, con el propósito de asignar óptimamente los recursos? En esta segunda subetapa, somos críticos de arte, ¿verdad? Ya no somos pintores, somos críticos de arte. Estamos emitiendo un juicio respecto de la bondad del plan propuesto. Estamos emitiendo un juicio respecto a la pintura que nos están ofreciendo, ese pintor de brocha gorda o ese pintor tan excelso como Monet, Salvador Dalí, etc. Y esta segunda etapa, que es la evaluación, también tiene que ser realizada por un equipo multidisciplinario para poder realizar una adecuada evaluación. Esta segunda etapa del proyecto, que es la parte de evaluación, tiene también dos subetapas. La primera de ellas, la evaluación de proyectos para verificar la idoneidad del estudio de factibilidad. La evaluación de proyectos para verificar la idoneidad del proyecto. La idoneidad del proyecto. El proyecto está bien presentado, está bien formulado, ha sido realizado siguiendo las normas que establece la preparación y evaluación de proyectos, ha sido realizado con criterio, tienen los formuladores de proyectos la suficiente experiencia para poder formular adecuadamente ese proyecto. Esa es la primera etapa. En esa primera etapa hay una interacción entre el equipo evaluador y el equipo que ha preparado el proyecto. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos. Entonces hay una interacción entre esos dos equipos para llegar, digamos, a una convergencia y decir, bueno, hemos adecuadamente, estamos bien en este proyecto y lo aprobamos. Pero ha habido una interacción de los dos equipos para llegar a ese consenso. Y en esta primera subetapa, lo que se tiene que verificar es la coherencia y la viabilidad. De que debe existir una coherencia entre la primera página hasta la última página del documento que es el proyecto. Si en el documento decimos que vamos a producir, por decir algo, a través del estudio de mercado, 10,000 toneladas al mes de aceite, eso se tiene que reflejar en los ingresos. Esas 10,000 toneladas de aceite del primer año y el primer mes tienen que estar reflejadas en los ingresos, 10,000 toneladas a un precio que si de $50 la tonelada, da, multiplicando esos dos valores nos da los ingresos correspondientes. Entonces tiene que haber una coherencia total entre todo el proyecto. Y en segundo lugar, tiene que haber lo que se llama la viabilidad. Viabilidad en sentido de que el proyecto tiene que ser ejecutado. Ya les he mostrado la ejecución que se ha tenido en ese programa de turismo. Se han financiado 10 proyectos demostrativos y 20 proyectos pequeños, haciendo un total de 30 proyectos que han sido construidos a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, evidentemente, ¿por qué se han construido esos proyectos? Porque había la viabilidad financiera proporcionada por el financiador que era el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, los recursos estaban disponibles. Había digamos,
ese programa ha tenido una viabilidad técnica porque tenía un equipo que hacía el seguimiento y control a través de una unidad de monitoreo y seguimiento y a través de una unidad administrativa financiera que se ocupaba de la parte de desembolsos. La unidad de monitoreo se ocupaba de la parte de ver el avance físico financiero de cada uno de los proyectos que estaban siendo construidos. Y por otra parte, había una viabilidad legal, es decir, a cargo mío también estaba un equipo de abogados, los cuales obviamente se resolvían problemas como básicamente digamos, en los cuales se deberían construir los proyectos. Entonces, en esta primera subetapa, en la parte de evaluación, se tiene que ver la coherencia y la viabilidad. Una vez que se ha pasado esta segunda subetapa, esta primera etapa, entramos a la segunda subetapa, que es secuencial a la primera. En esta segunda subetapa, dice, la evaluación de proyectos se utiliza para asignar óptimamente los recursos. Entonces, ¿por qué razón es que hemos dispuesto recursos para financiar, por decir algo, el Parque Cretácico, ¿verdad? En lugar de utilizar esos recursos para financiar otro proyecto? Entonces, esta segunda subetapa se refiere a establecer que los recursos utilizados en un determinado proyecto, llámese Parque Cretácico, son recursos que son utilizados eficientemente y que están rindiendo una rentabilidad mayor que si se lo hubiera utilizado en otro proyecto. Y dentro de esta segunda subetapa, tenemos que hacer un análisis cuantitativo, calculando el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el costo anual equivalente. Adicionalmente, hay que hacer un análisis cualitativo de aquellos aspectos que no se pueden medir, pero que pueden contribuir positiva o negativamente al proyecto. Y finalmente, un análisis de sensibilidad y de riesgo en el cual se establecen cuáles deberían ser los que tienen mayor riesgo en el proyecto y hacer, digamos, un análisis respecto a qué pasaría si, por ejemplo, la inversión se duplica, la inversión se incrementa en un 50%. ¿Qué pasaría si los ingresos bajan en un 20% o los costos se incrementan en un 30%? ¿El proyecto sigue siendo rentable? Eso nos da mayor información para tomar la decisión de invertir o no invertir en un proyecto. Entonces, esta lámina está mostrando las dos grandes etapas del proyecto. La parte de formulación, que la vemos en proyectos 1, y la parte de evaluación, que la vemos en proyectos 2. En la parte de formulación se formulan los proyectos bajo ciertas, digamos, bajo ciertos procedimientos que espero los vamos a adquirir a través del semestre. Y en la segunda etapa, esos proyectos se evalúan. Es decir, ¿quiénes evalúan los proyectos? Ya hemos mencionado un equipo multidisciplinario que está trabajando en los organismos de financiamiento, tanto del sector privado como del sector público. Bien. Analicemos esta primera etapa de preparación, formulación de proyectos. Hemos dicho que el proyecto es un plan de acción a través del cual se generan bienes y o servicios. Ese plan de acción es el proyecto. Y el proyecto aquí es un proyecto que se llama diseño final para la instalación de una planta de productos en el Beni. Este proyecto ha sido licitado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural el año 2017. Entonces, el proponente, la entidad que quería este proyecto era el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural el año 2017. Cualquier necesidad que tiene el Estado la incluye en el SICOES. El SICOES es el sistema de compras del Estado.
En el SICOES está, por ejemplo, el requerimiento de ingenieros industriales recién egresados, porque la unidad de proyectos de, qué sé yo, el Ministerio de Medio Ambiente requiere ingenieros industriales. Entonces, en el SICOES se dice, requerimos 3 ingenieros industriales recién egresados, digamos, las características y las necesidades y lo que esperamos que tenga el ingeniero industrial recién egresado son estas. Entonces, usted puede presentar su propuesta, su ofrecimiento ahí al SICO. El SICOES se elige a cuál de los postulantes se le va a asignar el cargo. Lo mismo ocurre con los proyectos. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural requiere el diseño final para la instalación de una planta de productos lácteos en el Beni. Esto ha sido colgado en el SICOES y se llaman los documentos base de contratación. ¿Qué comprenden los documentos base de contratación? En primer lugar, los términos de referencia. Los términos de referencia dicen el ministerio, que es la entidad que requiere el proyecto, necesita estos estudios para completar el proyecto. Un estudio de mercado, un estudio de la cuenca lechera en el Beni, un estudio del tamaño del proyecto, un estudio de localización, etc. Ese es el primer tema. El segundo requisito es para la elaboración de este proyecto necesita un equipo mínimo. Necesita un gerente, yo he sido el gerente de este proyecto, que tiene, digamos, una experiencia de 10 años en la gerencia de proyectos, ya sea de tipo industrial, de tipo agropecuario, etcétera. Requiere un especialista ingeniero agrónomo, requiere un especialista económico-financiero que se va a hacer cargo del estudio de mercado del proyecto y va también a hacerse cargo de la parte de formulación de el mercado y la evaluación financiera y la evaluación económica. Requiere un especialista ingeniero civil, experto en la parte de estructuras. Requiere un tecnólogo especialista en maquinaria y equipo de la parte de industrias lácteas, que se va a hacer cargo de elegir la maquinaria y equipo, que se va a hacer cargo de la distribución en planta, cómo van a estar ubicadas las maquinarias y equipos dentro de lo que es el espacio físico de la planta. Requiere un ingeniero eléctrico que se va a hacer cargo de la parte de los datos y la parte eléctrica de la planta. Requiere un especialista ingeniero sanitario que se va a hacer cargo de la parte de agua potable y alcantarillado. Requiere un especialista ingeniero que se va a hacer cargo de la parte ambiental, etcétera. Ya estamos contando 8 especialistas que van a formular el proyecto. Ese es el tema. Términos de referencia, equipo mínimo. Luego tiene ese documento base de contratación, dice el proyecto va a costar aproximadamente este diseño $120,000, $150,000. Y por otra parte, el tiempo de ejecución del proyecto son 8 meses. Ahí están las bases. Entonces, las empresas consultoras, los consultores, que digamos, tienen el conocimiento de cómo formular un proyecto, presentan sus propuestas. Y una vez que se presentan las propuestas, pues el ministerio, digamos, realiza la evaluación de esas propuestas y adjudica a una empresa. La empresa a la cual se ha adjudicado se llama CAEM Limitado, Centro de Asesoramiento Multidisciplinario, con la cual hemos trabajado muchos proyectos. Bien, ese es el proyecto. ¿De qué consta el proyecto? Consta de lo siguiente. Un primer tema es el diagnóstico de la cuenca lechera en el Beni, 40 páginas. Estudio de mercado, 65 páginas, etcétera. Estudio económico-financiero, 50 páginas. En total, todos los estudios que hemos mencionado, 860 páginas. Además, consta
de 80 planos. 80 planos. Ese es el proyecto. 860 páginas y 80 planos. Entonces, cuando estamos formulando este proyecto, tenemos un equipo multidisciplinario. Vayamos a analizar la primera tarea. Diagnóstico de la cuenca lechera en el Beni. ¿Qué tenemos que realizar en ese diagnóstico? Tenemos que establecer, en términos simples, la cantidad de leche cruda, la cantidad de materia prima, leche cruda, que va a ser provista por los productores locales y que va a estar destinada a la planta. Primer punto fundamental. ¿Qué pasa si no tenemos la suficiente cantidad de materia prima? Seguramente si no tenemos la suficiente cantidad de materia prima, vamos a tener que postergar el proyecto. O si queremos ser mucho más extremistas, vamos a cancelar el proyecto. Decimos, lamentablemente, la cantidad de materia prima no es suficiente como para pensar en una planta industrial en el departamento del Beni. La primera tarea que se tiene que hacer es el diagnóstico de la cuenca lechera en el Beni y operativamente cómo realizamos esa actividad. Para realizar la actividad tenemos que pensar en dos aspectos fundamentales. En todas las actividades, estudio de mercado, tamaño, localización, etc. Dos aspectos fundamentales. Primero, el alcance. El alcance es qué queremos hacer, qué queremos hacer. Y el segundo aspecto es la metodología. La metodología es cómo lo vamos a hacer. Pues vayamos al alcance. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de la cuenca lechera en el Beni? ¿Cómo establecemos la cantidad de leche cruda que podría estar destinada a esta planta de productos lácteos en el Beni? Quisiera escuchar algunas opiniones de parte de ustedes. ¿Cómo hacemos esa actividad? Señores estudiantes, los estoy escuchando. ¿Aló? Ingeniero, uno sería hacer un censo de la cantidad de ganado vacuno y su índice de crecimiento, digamos, de cabezas de ganado. ¿Cuál es tu nombre? Peter. Ya, Peter, ¿cómo hacemos eso que tú has mencionado? Sería... Tú eres el gerente de este proyecto. ¿Tienes a disposición $150,000? ¿Has contratado las personas que crees conveniente que podrían realizar el proyecto? ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo orientas la ejecución de esta actividad? Primeramente, supongo que reuniría a toda la población de personas que tienen ganado productor de leche y entonces les ¿Y cómo vas a ir? preguntaría... ¿Vas a ir a Trinidad? ¿Vas a ir con un megáfono? ¿Vas a decir, señores habitantes de Trinidad, quiénes son los que proveen o tienen ganado lechero? ¿Así vas a hacer? Ay, no sé, entonces no sabría cómo iniciar. Está bien, Peter, está bien, la idea está bien. Pero a ver, pensemos un poquito, ¿cómo podríamos hacer? Inge, le habla Sí. Cristian. Quizás Adelante. podríamos ir a la asociación ganadera del Beni. Creo que tienen asociaciones como tal Ya. o pequeños sindicatos. Yo creo que sería ir a las partes interesadas como tal. Entonces, hablar al encargado de ahí, al alcalde y presentar el proyecto como tal, ¿no? Dando las ideas y como tal, Inge. Gracias, Cristian. Por ahí vamos, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho nosotros? Como dice Cristian, nos hemos contactado con la Federación de Ganaderos del Beni. Y les hemos dicho, bueno, el gobierno, el Estado plurinacional, tiene el propósito de instalar una planta lechera en el Beni. Queremos su colaboración. Aquí está, nos han adjudicado el proyecto y vamos a
pedirles la colaboración de ustedes para que nos puedan brindar información, ¿verdad? Queremos saber si ustedes tienen un registro de los ganaderos del Beni que están dedicados a la lechería. ¿Cuáles son esos productores? ¿Cuántos productores? Además, si tienen alguna información respecto a la cantidad de vacas que tiene cada productor. Y tercera información, si tienen una información respecto a el promedio de litros que produce cada vaca. Entonces, con esa información tendríamos en este momento, si es que tenemos esa información de la Federación de Ganaderos del Beni, la cantidad de leche que se produce a nivel de la cuenca lechera en el Beni. No solamente en Trinidad, sino también en San Borja, en San Javier, etcétera, ¿verdad? Si no tienen esa información, pues, tienen esa información, tienen un registro de ganaderos, tienen aproximadamente cuál es la cantidad digamos, de vacas que tiene cada productor y tienen también una cierta información del promedio que se podía generar por cada vaca. Esa información se la tiene que verificar a través de lo que es un trabajo de campo. Entonces vamos a hacer un trabajo de campo, nos vamos de todas las haciendas, que tenemos también información respecto a dónde están ubicadas, vamos a hacer pues visitas in situ, vamos a ir a cada hacienda y vamos a verificar más o menos a través de una muestra la información secundaria que hemos recibido. Muy bien, pues ya tenemos, siguiendo ese procedimiento, ese es el alcance. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contactarnos con la Federación de Ganaderos del Beni, vamos a pedirles información secundaria, ¿verdad? Ese es el alcance. Luego, ¿qué vamos a hacer? La metodología, vamos a hacer un trabajo de campo para verificar esa información secundaria. Hasta ahí está bien. Obtenemos, digamos, la cantidad de litros de leche que se pueden producir en el año 2022. Porque estamos haciendo, digamos, la encuesta en enero. Pero ¿qué pasa con la proyección? Porque obviamente para poder diseñar una planta, nos interesa evidentemente, nos interesa lo que se produce actualmente, pero nos interesa más cómo podríamos tener una proyección de esa cantidad de leche cruda que va a estar destinada a la planta. ¿Eso cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener a través de algunos escenarios que podemos plantear. Primer escenario. Una proyección pesimista, diríamos. No vamos a hacer nada. Entonces, si no hacemos nada, hay un crecimiento natural del hato, ¿verdad? El hato crece naturalmente, como crece la población humana. El hato crece en forma natural. Hay una cierta cantidad de pariciones que tiene al año, esa masa crítica, digamos, de vacas. De ahí nacen los terneros y los terneros tienen un crecimiento, etcétera. Y de ahí podemos estimar a través de ese escenario pesimista, primero la composición del hato y el crecimiento natural del hato a través del tiempo. Queremos estimar la cantidad de leche cruda en los próximos 15 años, 2022, 2032, 2035, 2022 al 2035. Ese es un primer escenario. La persona que realiza este análisis, ¿verdad? Es una persona especializada, es un ingeniero agrónomo, es un ingeniero que sabe cuántas pariciones puede tener la vaca de acuerdo a la composición del hato, cuántos terneros tiene en cada parición, a qué edad estos terneros pueden producir leche, etcétera. Entonces, yo no lo podía hacer y seguramente ustedes tampoco, ¿verdad? Porque no tenemos el conocimiento suficiente, pero tenemos el criterio de cuál debería ser el proceso que se debe seguir. Entonces vamos a contratar pues un ingeniero agrónomo experto en este tema lechero y bueno, él va a hacer el trabajo. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario, digamos un escenario optimista, ¿qué va a hacer? Vamos a introducir ganado lechero de calidad para mejorar la cantidad de leche cruda que puede producir la cuenca lechera en el Beni. Vamos a comprar, vamos a dar a los productores vacas Holstein,
¿verdad? Les vamos a dar un crédito, entonces ya es una cosa más elaborada, ¿verdad? De tal manera que puedan mejorar su oferta de leche cruda a la planta. Además, vamos a mejorar la parte de forraje, la parte de alimentación del ganado. Vamos a mejorar la parte del manejo del ganado. Entonces, evidentemente, este segundo escenario, ¿verdad? Es mucho más complejo, pero mucho más alentador que el primero. Entonces, bajo este segundo escenario vamos a tener una cierta cantidad de leche cruda que vamos a proveer a la planta. Son dos escenarios y todo lo que les he mencionado están en esas 40 páginas. Entonces, hemos elaborado esa manera. Entonces, ese proyecto, esa parte del diagnóstico tiene que ser sometida a consideración del proponente. Tiene que ser sometida a consideración de los expertos del ministerio. El ministerio también debe tener, pues, un experto en la parte de agronomía para poder evaluar lo que estamos plasmando en esas 40 páginas, ¿verdad? Y ese experto tiene que ser más experto, disculpen la palabra, que el nuestro. ¿Por qué? Porque evidentemente para evaluar proyectos deberías haber hecho proyectos, deberías haber elaborado muchos proyectos y tener el criterio para poder realizar ese análisis y ese digamos, decir, bueno, lo que usted está planteando es correcto o no es correcto. Entonces hay una interacción entre el que ha preparado la parte de diagnóstico y el que está evaluando esa parte que es funcionario del ministerio. Nos reuniremos, veremos. Yo no estoy de acuerdo en esta proyección optimista porque es muy compleja, tiene problemas, el crecimiento del hato no es el que usted ha planteado, etcétera, etcétera. Entonces ahí llega a una convergencia, porque evidentemente no se puede, pues si no los proyectos nunca terminarían, ¿verdad? Se llega a una convergencia y decir, bueno, estamos de acuerdo, etcétera. Lo mismo se plantea a todo lo largo del proyecto, en el estudio de mercado, en el estudio económico financiero, etcétera. Entonces, el preparador de proyectos ha presentado el proyecto que consiste en 80, 60 páginas y 80 planos. Y el evaluador de proyectos está haciendo un análisis crítico sistemático de esas 860 páginas y 80 planos. Además, el proyecto como tal, que es el diseño final de la planta de productos lácteos en el Beni, ¿qué nos está permitiendo? En primer lugar, servir de brújula para realizar la inversión en forma adecuada y eficiente. Esas 80 nos están diciendo, por ejemplo, ¿verdad? Que en el año 2025 vamos a tener, por decir algo, 520,000 litros de leche cruda que van a ir a la planta, ¿verdad? Y en función a esa cantidad de leche cruda, vamos a diseñar también digamos, el tamaño del proyecto. Vamos a comprar maquinaria que va a producir, va a generar 1,000 litros por día o 2,000 litros por día. Entonces, si no tenemos la información de la cantidad de leche cruda que podemos procesar, no podríamos, pues, decir, bueno, vamos a comprar maquinaria que va a producir 2,000 litros por día de leche y productos lácteos. A través de la localización hemos ubicado la planta, diríamos, qué sé yo, en San Borja. ¿Por qué? Porque las condiciones son las más adecuadas, ¿verdad? Hemos comprado o deberíamos comprar un terreno de 5,000 metros cuadrados. Si no tenemos esa parte del proyecto, no podemos decir dónde va a estar ubicada la planta, ¿verdad? Va a estar en San Borja, va a estar en San Matías, va a estar en Trinidad, no sabemos. Por otra parte, el proyecto nos está diciendo en el capítulo de ingeniería el tipo de maquinaria y equipo que vamos a comprar. Entonces, esta brújula nos está permitiendo realizar la inversión en forma adecuada y eficiente. ¿Qué pasa si no tenemos el proyecto? No sabemos qué cantidad de leche cruda se va a generar. No sabemos qué tipo de maquinaria y equipo vamos a comprar.
No sabemos dónde vamos a instalar esa maquinaria y equipo. No sabemos la dimensión del terreno para ubicar esa maquinaria y equipo. Y en segundo lugar, cumplir con los requisitos técnicos para obtener el financiamiento para la implementación del proyecto. Recuerden ustedes el ejemplo que hemos visto a través de ese programa de turismo. El financiador dice, los proyectos grandes les financiamos hasta el 50%. Para los pequeños proyectos les financiamos hasta el 90%. Entonces, conocer las condiciones de financiamiento de la entidad que va a hacer posible la construcción del proyecto e incorporar estos aspectos en el proyecto. Bien. Aquí hay el origen de los proyectos. Bueno, primero, este es el ciclo de desarrollo de los proyectos. Desde que los proyectos nacen como una idea, hasta que los proyectos, si son buenos, están adecuadamente evaluados, se aprueban, se construyen y entran en operación. Entonces, dice, hay un problema, una necesidad no satisfecha o un recurso no aprovechado adecuadamente. Pasamos a la fase de preinversión. Esta es la primera fase del ciclo de desarrollo de los proyectos. En esta fase de preinversión se hacen todos los estudios pertinentes. Hemos mencionado estudios a nivel de diseño final para la instalación de una planta de productos lácteos en el Beni. Entonces, los estudios pertinentes que hemos mencionado, estudio de la cuenca lechera del Beni, el estudio de mercado, el estudio del tamaño, localización, ingeniería, estudio económico-financiero, etc. Y aquí en esta primera fase, al final de esta primera fase, se toma la decisión de invertir o no invertir en el proyecto. En esta primera fase, lo más importante, lo más relevante es la calidad de la información que podemos obtener y la calidad de los análisis que podemos efectuar. Por eso nos distingue entre ser un pintor de brocha gorda o ser un pintor excelso como Salvador Dalí. Si obtenemos la información y esa información la podemos analizar adecuadamente, seguramente vamos a plantear, además de tener la experiencia suficiente, un buen proyecto. Entonces, en esta primera fase de preinversión se realizan todos los estudios pertinentes que al final van a definir si el proyecto se aprueba o no se aprueba. Si el proyecto se aprueba, pasamos a una segunda fase que es la fase de inversión. La fase de inversión tiene también una serie de etapas y es la fase en la cual se construye el proyecto. Hemos visto que la construcción de varios proyectos, Parque Cretácico, qué sé yo, el Cafetales Buenavista, ahí, una vez que nosotros hemos aprobado los proyectos, se ha pasado a la fase de inversión, la fase de construcción de los proyectos. En esta fase de inversión, lo más importante es el tiempo, Es una fase que es un poco más compleja que la primera. ¿Por qué? Porque en esta fase de inversión intervienen otros actores sobre los cuales el gerente del proyecto no tiene mayor, diremos, relevancia, no tiene mayor influencia. Vayamos a un ejemplo. En el ejemplo de la red de hoteles Taika, había un hotel, el cuarto hotel, que se tenía que construir en la localidad de Quetena Grande. A pesar de que antes de la construcción habíamos firmado un convenio con la comunidad Quetena Grande, la comunidad se opuso a la construcción del proyecto, del hotel. ¿Por qué? Porque decía que era una competencia a los albergues que tenía la comunidad. Pero lo que no entendieron ellos fue que era un mercado distinto.
el mercado de las comunidades, de la construcción de albergues de las comunidades, era para turistas mochileros, es decir, que gastaban por albergue, qué sé yo, 50 bolivianos. Los hoteles estaban destinados a captar turistas de alto gasto. Cualquiera de los hoteles construidos en la red costaba aproximadamente $70. Entonces, evidentemente, debido a eso, intervino el Viceministerio de Turismo, tardamos unos 4 o 5 meses, se retrasó el proyecto por esta causa y tuvimos que ubicar el cuarto hotel en otro lugar. Entonces, obviamente esta fase de inversión, por eso digo que lo más importante es el tiempo en el cual vamos a construir los proyectos. Y además es más complejo porque intervienen otros agentes, otros actores sobre los cuales el gerente del proyecto no tiene mucha influencia. La segunda fase, la fase de inversión. La tercera fase, una vez que el proyecto se ha construido, entra la etapa de operación. La etapa de operación en la cual el proyecto está funcionando, se generan los ingresos y costos que se habían previsto ex ante, y esa es la fase en la cual deberíamos, digamos, tomar recaudos para que obviamente alcancemos los objetivos, alcancemos los ingresos que se habían previsto anteriormente. Y finalmente está la fase de evaluación de resultados. La fase de evaluación de resultados nos permite establecer si el proyecto ha cumplido con los objetivos para los cuales fue propuesto. O sea, hay una retroalimentación de esta última fase para ver si evidentemente el proyecto ha resuelto el problema, ha satisfecho la necesidad o está aprovechando esos recursos que no están siendo adecuadamente aprovechados. Eso es lo que se llama el ciclo de desarrollo de los proyectos. Y este ciclo, con esas diversas etapas que les estoy mostrando a nivel general, debería cumplirse para tener buenos proyectos, aprobar buenos, desechar aquellos malos proyectos, tanto en el sector privado como en el sector público. Hemos visto en la primera clase que es tanto o más importante la calidad de la inversión que el monto asignado a la inversión. Y decíamos en esas láminas, mientras aprobemos mejores proyectos, el país va a ser más rico. En tanto que si aprobamos proyectos malos, el país... Entonces, evidentemente, este es un ciclo que nos permite, a través de todas estas fases, cada una de las fases tiene varias etapas, digamos, formular, aprobar, construir y funcionar buenos proyectos y desechar aquellos malos proyectos. Bien, vamos a quedar aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hemos visto, con todo gusto. Ingeniero, yo tengo una consulta. Por ejemplo, nos explicaba el de la planta lechera del Beni. En el caso de que, por ejemplo, la materia prima sí o sí va a venir de los ganaderos, ¿no es cierto? O sea, de la población. En el caso de que, por ejemplo, hubiese en la planta del Beni, no sé, una planta competencia, y los lecheros de alguna manera se opondrían, ¿esto sería una razón por la que de alguna manera ya no se podría elaborar un proyecto, o es que de alguna manera al ser una institución pública, el Estado o el Ministerio podría intervenir para que se pueda construir? Esa era mi duda, ingeniero. Ya, gracias. A ver, en primera instancia, digamos, lo que llamamos, y lo vamos a ver en detalle, el mercado proveedor, es el mercado de los insumos y factores de producción que requiere un proyecto. En este caso específico, el proyecto requiere una cierta cantidad de materia prima, ¿verdad? Si esa cantidad de materia prima no existe, hemos planteado 2 escenarios para proveer materia prima a la planta. Un segundo escenario en el cual vamos a mejorar el ganado, vamos a mejorar la alimentación, etcétera.
Pero si aún así no es posible tener una cierta cantidad de leche cruda para la planta, vamos a tomar la decisión de no hacer el proyecto. Porque de lo contrario vamos a hacer elefantes blancos. Elefantes, discúlpenme la palabra, elefantes, yo tenía, hay una publicación de La Razón de hace 2 años atrás. Ha sido un análisis de los proyectos que ha financiado el gobierno y hay 18,000 millones de bolivianos que han sido invertidos en proyectos que no están funcionando actualmente. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? A ver, si yo como gobierno digo, bueno, no tengo materia prima, como ha sucedido con el ingenio azucarero de San Buenaventura. Ustedes tomen conocimiento de ese proyecto, está trabajando a una capacidad que no llega ni al 25%. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? No tenemos materia prima para ese proyecto. Entonces, lo racional, a pesar de que el gobierno dice, bueno, yo quiero implementar una planta de productos lácteos en el Beni y no tengo materia prima, la decisión correcta sería, bueno, voy a postergar ese proyecto, voy a dar las condiciones necesarias para que la provisión de materia prima sea mayor, de tal manera que, porque en ese tipo de proyectos, hay algunos tipos de proyectos que hay una rentabilidad mínima, es tamaño mínimo económico, señor. Por debajo de producir 1,000 litros por día, no es posible que el proyecto sea rentable. Entonces, el tamaño menor de una planta láctea es de 1,000 litros por día. No puedo producir 500 porque voy a perder plata. Entonces, si no tengo la suficiente cantidad de materia prima, racionalmente tengo que decir, lamentablemente, a pesar de que hay, digamos, voces del comité cívico del Beni que quiere una planta de productos lácteos, lamentablemente no voy a poder implementar esa planta hasta no tener la suficiente cantidad de materia prima. Si ese es el escenario, no puedo pues pensar en otra planta digamos, de productos lácteos que le haga competencia a esta planta, ¿verdad? O sea, racionalmente, por eso es que los proyectos nos sirven como una brújula. Puede haber algún loco, digamos, un loco que tenga plata, ¿verdad? Que tenga plata y digamos, no, yo a pesar de que no hay materia prima, voy a poner la planta en el Beni porque quiero a mi tierra, que es mi tierra querida del Beni, y yo voy a poner mi plata ahí. Entonces, va a poner su plata y su plata se va a perder. ¿Por qué? Porque evidentemente su planta va a trabajar a una capacidad muy baja. Bien, no sé si he respondido a la pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí. Adelante. No, dije solo que sí había aclarado mi duda. Eso lo consultaba porque si no estoy mal informada, por ejemplo, la planta de acá de Sualpro, que se encuentra en el Alto, si no estoy mal informada, por ejemplo, ellos no recepcionan leche, así leche directamente líquida, ¿no? Ellos trabajan con leche en polvo importada del Perú, entonces así es como funciona su producción de leche en cuanto a jugos y demás, pero tal vez porque su producción no es netamente de lácteos, ¿no? También se dedican a otras cosas, tal vez por eso. Esa era mi duda, ingeniero. Gracias por la acotación. Evidentemente hay que conocer, digamos, cuál es la visión que tiene la empresa para poner una planta, ¿verdad? Y básicamente, en función a eso, pues hay que tomar, digamos, la información correspondiente para poder plantear un proyecto de cualquier naturaleza. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas y comentarios, muchas gracias por su asistencia y gracias por las preguntas. Siempre son bienvenidas, nos permiten aclarar ciertos conceptos. Y Dios mediante, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego.